Buenas tardes. Damos gracias al Señor por estar aquí un año más, aunque hemos estado un poquito diezmados y solamente hemos podido venir mi esposa y yo, porque el hermano Wesley se enfermó. Así que, bueno, estas cosas pasan y aquí estamos para gozarnos con vosotros. Amén. Damos gracias al Señor por un año más estar aquí. Habías hecho un magnífico trabajo con el techo y todo lo demás que se ve aquí. Muy evidente. La calle, esto está magnífico. Así que eso es, Dios no solamente nos bendice en lo espiritual, también Él dice que nos bendice en lo natural. Amén. Él dice que Él nunca quiere que sus hijos mendiguen pan. Él trae la provisión siempre, porque Él nos está dando una dirección por medio del Espíritu. Y cuando Él trae una dirección, siempre Él nos da la provisión para poder llegar al final. ¿Sí? Así ocurrió en todo tiempo. Vemos como en el Antiguo Testamento, cuando sacó al pueblo de Dios de Egipto, 2 millones de personas, siempre había maná, siempre, cada día. Aunque ellos pecaban, ellos caían, ellos se equivocaban, pero el maná siempre venía. Amén. Y el agua de la roca siempre estaba ahí. Como dice en 2 Corintios, la roca que les seguía. Amén. Hay un tiempo en que la roca te sigue a ti y te está dando provisión del agua de su palabra. Llega un tiempo que también es así, y es cuando tú tienes que buscar la roca y meterte en la hendidura de la peña para que podamos gozarnos en su palabra. Mientras veníamos para acá, hemos estado ha habido una convención en Lima muy especial. Ha habido muchos hermanos, la palabra ha fluido muy bien y damos gracias a Dios por ello. En Pucallpa exactamente igual, hemos tenido una enseñanza para ancianos 2 días y después hemos tenido una convención tremenda. Damos gracias a Dios. Dios siempre bendice cuando su pueblo se junta y quieren ser uno. Ese es el secreto. Donde 2 o 3 están en su nombre, allí estoy yo. Amén. No estamos aquí para agradar a nadie, solamente para reunirnos, para ver qué es lo que Dios nos dice. Así que vamos a intentar no predicar mucho, pero vamos a predicar. Vamos a intentar no predicar mucho, vamos a tratar más bien de enseñar. Amén. Porque necesitamos enseñanza de parte de Dios. Porque necesitamos conocer la Escritura. ¿Todos traen la palabra? ¿Todos traen la Biblia? ¿Todos la traen? Amén. La vamos a mover. Vamos a mover un poquito la Biblia para que no se nos dejen pegadas las hojas. Y, uy, esta hoja está crac. Es que no se movió nunca. Nunca se leyó. ¿Sí? Nosotros vamos a intentar moverlo para ver cómo Dios en su plan, Él nunca se desvió de su plan. Lo que ocurre es que muchas veces vemos, aún en la Biblia, que Dios nos da un margen, nos da una vuelta, pero para volver otra vez a su plan. ¿Sí? Y el plan de Dios es traer muchos hijos a la gloria. Amén. Es levantar una casa para que Él pueda morar en ella y expresar su gloria. Amén. Así que damos gracias a Dios. Vamos a ir primeramente a Primera de Pedro, capítulo, ¿está listo? A Primera de Pedro, capítulo ¿Me podéis poner el pie aquí, si no me importa, para no tener la mano? Gracias. Necesitamos crecer en la fe. Vamos a estar hablando seguramente de crecimiento.
porque nuestro objetivo, o el objetivo de Dios, es que crezcamos en la fe. La fe del principio fue muy buena, fue maravillosa, pero esa fe tiene que crecer, porque es una semilla de fe, lo que tuvimos al principio. Al principio el Señor lo que nos dio fue un don de fe. Cuando tú viniste al Señor, cuando nosotros todos vinimos al Señor, lo que ocurrió fue que Él nos dio dones. Él nos amó primero y después nosotros estamos tratando de amarle a Él. Pero Él nos amó primero. Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Dice el libro de Job, dice, yo te vi desde el embrión de tu madre. Tu ojo estaba ahí, Señor. Así que vemos cómo Dios es omnisciente. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque Él te conoció a ti primero. Amén. Y como te conoció, Él te dio varios dones para que tú pudieras recibirle. Te dio un don de arrepentimiento y te dio un don de fe para poder recibirle a Él. Amén. Y todo fue por amor. ¿Sí? Comenzamos con el amor de Dios, ahora Él lo derrama en nuestros corazones y el fin de este asunto es que nosotros le amamos a Él. Así que vamos a ir a Primera de Pedro para ver este asunto. Fijaros que Dios, hay una fe, sí. No, bueno, sí, ahí, sí, ahora ya sí, eso, gracias. Hay una fe inicial. Un pasaje que ustedes conocen es en el libro de los Evangelios, el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Este era un sacerdote, ¿sí? Zacarías y Elizabeth. Ella era estéril porque Dios siempre trabaja con las mujeres estériles. Es curioso, ¿eh? Sara era estéril, Elizabeth era estéril, había mucha esterilidad. Igual que la iglesia en sí misma es estéril, a menos que se acerque al Espíritu de Dios y ese Espíritu produzca en la iglesia un hijo varón. Amén. Así que cuando Zacarías estaba en el templo, era un sacerdote, era un hombre que conocía la ley, que tenía responsabilidades. Y este hombre, lo que ocurrió fue que cuando estaba ministrando en la casa de Dios, se le presentó un ángel y le dice, en un año vas a tener un hijo. Dice, recordemos que el que se le presenta es un ángel. No fue un portero, no fue un hombre, fue un ángel. Y dice, Señor, ¿en qué conoceré que esto? Porque mi esposa y yo somos viejos ya. Dice, bueno, conocerás esto porque te voy a dejar mudo 9 meses. Y tú vas a recibir la voz cuando el niño nazca. Y así ocurrió. Ahora, Zacarías tenía una fe infantil, tenía mucho conocimiento en la cabeza, tenía conocimiento en la letra de la palabra, conocía los estatutos, ministraba a la iglesia, ministraba al pueblo, hacía sacrificios, pero su fe interior era una fe infantil. No pudo creer al ángel, a menos que le mostrara una señal. Y lo que ocurrió fue que el ángel le dijo, bueno, te voy a mostrar una señal. En tu propia carne te voy a dejar mudo 9 meses. Amén. ¿Recordáis la historia, no? ¿Recordáis? Esta historia es muy hermosa, pero el Zacarías tenía una fe infantil, tenía una fe muy, muy joven. Sin embargo, y era un sacerdote que ministraba al Señor.
ministraba a la casa. Pero había una niña de 16 años, María, que se le presentó otro ángel. Y ese ángel le dijo, ¿sabes? Vas a traer en tu vientre un santo ser. Y ella no dijo, ¿cómo va a ser esto? No, ella dijo, hágase tu voluntad. Esa es la palabra secreta. Cuando Dios te hable algo, tú dile, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Tanto fue importante ese momento que ella enseñó a su hijo Jesús. Y cuando Jesús estaba en Getsemaní, él ya había aprendido esa palabra. Y cuando él dijo, no mi voluntad, sino la tuya, hágase tu voluntad. Es una palabra secreta donde tú has aprendido a tener una fe adulta, un crecimiento desde la fe de Zacarías hasta la fe de María. Amén. Desde la fe que comenzamos hasta cuando vamos caminando, nuestra fe va creciendo. No debemos de estar siempre en el mismo lugar ni en las mismas cosas, sino ir creciendo en el Espíritu. Amén. Y de esto es de lo que vamos a estar hablando en estos días, para que Dios nos ministre ese nivel de crecimiento que necesitamos. Porque en la condición que estamos, Dios no puede llevarnos a la gloria. Él tiene que hacernos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Amén o no? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Una de las cosas que tenemos que entender, que toda la información que tú recibes no es mala, es buena. Todo el conocimiento no es malo, es bueno, es necesario, porque hay que conocer la ley, hay que conocer a los profetas, hay que conocer las promesas, hay que conocer el plan de Dios, pero tú solamente realmente sabes lo que vives. Amén. Tú no sabes de lo que te informó otro, tú sabes de lo que el Espíritu te ha hecho vivificar en tu vida. Entonces tú ahora puedes impartir a los demás. Amén. No solamente estamos tratando de ministrar información y conocimiento, sino de traer una impartición de vida, donde el Espíritu está trabajando en todos nosotros por igual, porque como decía, cantábamos hoy, el Espíritu de Dios está aquí. ¿Y por qué está aquí? Porque está trabajando en nosotros. Él no se cansa, Él dice que nos anhela celosamente y que nos habla de día y de noche. Amén. Amén. El secreto de Jesús para mantenerse sin pecado, ¿cuál fue? Bueno, ustedes recuerdan que él ya en el vientre de la madre ya había nacido del Espíritu, porque el Espíritu fue el que lo engendró en el vientre de María. Ahora, así nosotros hemos sido engendrados en el nuevo nacimiento. ¿Amén o no? ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos? Creímos en Él y Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que el Espíritu ya está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu? Está trabajando, está en forma de semilla. Y tú tienes que cuidar esa semilla, como cuidas el árbol de tu huerto. Tú tienes que cuidar esa semilla para que pueda crecer dentro de ti. Y el secreto de Jesús fue que cuando Él nació físicamente, Él ya tenía el Espíritu, pero cuando nació, Él nunca se salió de la cobertura del Espíritu. Entonces el propio Espíritu lo fue haciendo crecer y lo mantuvo sin pecado.
Recordemos también que Jesús estaba bajo el ministerio de Juan el Bautista. En la Escritura muchas veces las cosas están escritas y creemos que eran instantáneas. Cuando Jesús se presenta y Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo quiero deciros que los que saben, los que entienden, Jesús no era la primera vez que iba allí. Él estaba buscando a Juan y Juan estaba buscando a Jesús. Porque Juan había recibido una palabra, porque él estaba bautizando en el Jordán, porque era el bautismo era el nivel del arrepentimiento, pero él tenía una promesa, y es: cuando tú veas a uno de todos los miles que bautizó, cuando veas a uno sobre el que permanece la paloma, ese es el Cordero. Así que cuando él lo vio, lo identificó. Pero también estaba Jesús buscando a Juan. Y él estuvo allí como un mes o mes y medio, y él iba y venía para ver cómo Juan ministraba, a ver cómo Juan se movía en el Espíritu. Porque recordemos, Juan también fue bautizado en el Espíritu en el vientre de Elizabeth. ¿Recordáis la visita de María y Elizabeth cuando fue a la montaña a visitar a su prima Elizabeth, que era mayor que ella y que había quedado embarazada milagrosamente? Las dos eran un milagro. Una había sido por medio de un varón, Zacarías, pero ella era estéril, había pasado la costumbre de las mujeres, y otra había sido engendrado del Espíritu Santo. Así que ahí se encuentran las dos. Y como tenía al hijo dentro de ella, cuando se encontraron las dos madres, el hijo de María, o sea, Juan, saltó dentro de ella. ¿Perdón? El hijo de Elizabeth saltó dentro de ella. Gloria a Dios. Eso nos pasa a nosotros cuando viene el Espíritu dentro de nosotros. Cuando estamos en una convención, el Espíritu salta dentro de nosotros. Porque vemos cómo el Espíritu nos ama, cómo tiene compasión, cómo tiene misericordia, cómo nos enseña, cómo nos dirige, cómo nos provee. Y ahí estaban los dos. Las dos madres se encontraron. Pero ahora los dos hijos, aunque eran primos, ellos no se conocían. Porque uno había sido instruido con los esenios en el desierto, seguramente. Y Jesús había sido educado en Nazaret, una aldea pequeñita que tenía 20 o 25 familias, no había más allí. Nazaret era muy despreciada por el pueblo del alrededor, porque era muy pequeñita. Por eso dijeron: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Recordáis? ¿Puede salir algo bueno? Y salió Jesús, de lo más humilde. Así que cuando él se encontró allí, se identificaron los dos. Los dos se identificaron por medio del Espíritu. Hay un reconocimiento a causa de la unidad del Espíritu de Dios. Cuando tú hablas con un hermano, esto pasa. Cuando tú comienzas a hablar y te da un impacto, eso es el Espíritu conectando, reconectando, espíritu con espíritu. Ahí hay una ministración, hay una impartición de vida. Amén. Allí estaban los dos. Y el secreto de Jesús, fue el secreto, era que Juan el Bautista comenzó a predicar: el hacha tiene que estar a la raíz del árbol. ¿Sí? ¿Recordáis? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Jesús entendía esto perfectamente.
porque él se mantuvo con el hacha puesto a la raíz del árbol desde que nació, hasta los 12 años, y de los 12 a los 30 años, que él se manifestó como ministerio público. Él tuvo su hacha a la raíz del árbol. ¿Qué significa esto? Significa que hay un árbol natural en tu vida, un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal en tu vida, que tú tienes que ponerle el hacha a la raíz de él, no cortarle hojitas, porque tú sabes que tú eres un huerto. Tú eres un huerto con dos árboles, porque lo que Dios hizo en el jardín es una tipología. Mirad lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que ocurrió es que ese árbol fue plantado dentro del hombre, Adán. Amén. Y ahora, desde Adán hasta Cristo, todos no teníamos opciones. Todos tenían el árbol del conocimiento dentro. Todos. Aún los profetas, todos tenían el árbol del conocimiento. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu se movía sobre el profeta y daba la palabra de Dios. Pero tenía en el jardín suyo tenía el árbol del conocimiento. Pero gloria a Dios, cuando Cristo resucitó y nos envió al Espíritu y tú creíste en Él, lo que ocurrió es que se plantó dentro de nosotros el árbol de la vida. ¿Amén? ¿Amén o no? Y ahora soy un huerto con dos árboles plantados. No te creas que porque creíste en Él, ya no tienes el árbol del conocimiento. Tú tienes ahí plantadito dentro de ti el árbol del conocimiento y puedes tener acceso a Él. Entonces, ¿y Jesús lo tenía? Jesús lo tenía también. Aunque no vino de Adán, pero había una naturaleza humana en Él. Podía ser tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Gloria a Dios. Y Jesús sabía lo que tenía que hacer. Poner el hacha a la raíz del árbol. ¿De qué árbol? El árbol de la naturaleza humana, el árbol del conocimiento, el árbol en el cual destruyó la humanidad Adán. Adán nos vendió y Cristo nos compró con su sangre. Amén. Así que va a depender mucho de qué árbol tú estás cuidando. ¿Qué árbol tú tienes el hacha puesto a la raíz? En cada decisión, en cada dirección, en tu llamado, ¿dónde tenemos el hacha puesto? ¿Sacamos nosotros, salimos nosotros o dejamos que el árbol de la vida, comemos del árbol de la vida y nos alimentamos de la sabiduría de Él? Amén. Así que ahora sí, vamos a leer en el libro de Primera de Pedro. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia. Esa palabra habla también de maledicencia, nuestras malas palabras. Todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que crezcáis para salvación. Esa palabra ahí está hablando de plena salvación, no de la salvación inicial. Está hablando para que crezcáis en una plena salvación. Amén.
La palabra, la leche espiritual es una palabra sin engaño, una palabra no adulterada, no conveniente, no escoger de la palabra de Dios lo que nos conviene. Dios me va a bendecir, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. Pero la pregunta es, ¿y si no? ¿Vas a seguir alabándole a Él? ¿Qué dijeron los amigos de Daniel cuando fueron llevados y fueron echados al horno de fuego? Dice, oh rey, nosotros no adoraremos a la imagen. Solamente vamos a adorar a nuestro Dios. Él es capaz de librarnos del horno de fuego. Pero hay una palabra ahí muy importante, dice, pero si no nos librara, todavía no adoraremos. Amén. Ellos dijo, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, todavía no le adoraremos. Y ya sabéis que Dios no lo libró del horno de fuego, sino que los perfeccionó en el horno de fuego. Gloria a Dios. Lo que Dios hizo fue permitir que fuera echado en el horno de fuego. Y ahí se veía el cuarto hombre con ellos. Nunca los dejó, porque su fe había crecido. Su fe había crecido a ese nivel donde podían conectarse con el Hijo que está ahora dentro de nosotros. Amén. Así que dice, para que crezcáis para plena salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mirad la palabra que viene ahora en el versículo 4. Acercaos a Él. Acercaos a Él, piedra viva. Tenemos que acercarnos a Él. Jesús no es algo que tenemos ahí puesto en la estantería. No es algo que tenemos ahí puesto en un altarcito. No es algo que acudimos a Él cuando estamos desesperados. Es alguien con el cual tú te tienes que acercar cada día. Cada vez que tú te levantas por la mañana, acércate a Él. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Acércate a Él. Dice, acercándoos a Él. Es la única manera de crecer. Él ya recorrió el camino de vuelta al Padre. Él vino del Padre y Él sufrió la cruz y ya está de camino, y ya fue de camino al Padre. Él conoce el camino al Padre. Es el único que lo conoce. Y nosotros no conocemos el camino al Padre. Tenemos que acercarnos a Él para que Él nos lleve al Padre otra vez, como hijos pródigos. Porque todos nosotros somos hijos pródigos. ¿No os dais cuenta? Siempre nos estamos perdiendo. Siempre estamos tomando decisiones erróneas. No, me voy. Yo creo que es mejor por allí. Si uno dice, no vaya por allí. No, pero es mejor por allí. Nos encanta meter los dedos en el enchufe. Si no, yo quiero comprobarlo. No lo metas en el enchufe porque te va a dar calambre. No, pero yo creo que no. Y Dios dice, está bien. Igual que hizo con el hijo pródigo. Le arregló las maletas y le dijo, hijo, si ten la parte de los bienes que te corresponde. No lo retuvo, no lloró, no. Le dio. Y tú y yo muchas veces decimos, no me da calambre. Lo metemos y se nos ponen los pelos así. ¡Ay, Señor! Cuídame. Pero te dije que no metiera los dedos en el enchufe. Y nosotros nada. Ahí. Porque somos testarudos. Somos obstinados. Esa es la naturaleza humana, a la cual tú y yo tenemos que poner el hacha a la raíz del árbol. Amén. Y quiero decirte,
ese árbol no está afuera. El árbol, tu mayor problema no es el mundo, es tu propia carne. Tu mayor problema no es el mundo y no es el diablo, olvídate. No el diablo, no el diablo. Al pobre diablo le echamos toda la culpa. Pero no es el diablo, es tu carne. Porque recordemos algo muy importante. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la cruz? Él crucificó el pecado, al mundo, la ley, el diablo y su carne. Su carne. Pero Él no crucificó en la cruz, Él no crucificó nuestra carne. ¿Amén? Él crucificó muchas cosas, todo. ¡Ay, el mundo! No, eso ya está, el Señor lo crucificó. El diablo, no, el Señor lo crucificó, Él venció en la cruz. La ley, no, Él ya Él trajo la gracia. ¿Sí? Y su carne, Él crucificó su carne. Pero Él no crucificó nuestra carne. Por eso cuando Él bajó de la cruz, cuando Él lo bajaron de la cruz y resucitó al tercer día y ascendió, lo que Él hizo fue un perdón de pecados por el derramamiento de la sangre. Y con su sangre Él nos cubrió pecados y aún enfermedades. Y cuando viene el diablo decimos, la sangre de Cristo nos limpia, nos protege. Pero cuando tú tienes una debilidad en tu carne, no dice, Señor, la sangre, no. Dice, no, el tratamiento del pecado es la sangre, pero el tratamiento de tu carne es la cruz que tú tienes que tomar. Por eso, el que crucifica su carne, acaba con el pecado. Amén. Y eso es poner el hacha a la raíz del árbol. Ese hacha es la cruz en tu vida. Y Él la mantuvo. Él pudo ser crucificado porque Él llevó la cruz toda su vida. ¿Sí? Él venció la muerte porque Él cada día se negaba a sí mismo. Y Él tomaba un bocado de ese pastel grande que es la muerte. No pienses tú que vas a vencer la muerte en un futuro si tú hoy no mueres cada día. Paso a paso, día tras día, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento. Y ahí va a llegar un día en que sí va a haber un pueblo que pueda decir, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. ¿Amén? Va a ser un pueblo que ha estado caminando con su cruz a cuesta, venciendo la muerte cada día. Tú dices, yo quiero vencer la muerte. ¿Quién quiere vencer la muerte? Todos. Pues yo también. Pero el Señor me dice a mí, no sé si os lo dice a vosotros. Bueno, vence la muerte de tu carnalidad. Vence la muerte de tu concupiscencia. Vence la muerte de tus deseos. Porque aunque nos parezca que eso es bueno, eso te lleva a la muerte. Así que cuando tú satisfaces tus propios deseos carnales, de momento no te mueres. Porque recordemos, Adán vivió 960 años. Él no murió inmediatamente, pero Dios lo sacó del jardín. Y se desconectó de Dios. La muerte es desconexión de Dios. Por Dios, si pudiéramos tener conciencia de que cada vez que nos desconectamos y que no estamos en el Espíritu, eso se le llama muerte. Amén. Cuando tú estás desconectado y tú no estás, eso es muerte. La muerte te quiere atrapar completamente.
Por eso necesitamos entender que cada día tenemos que coger un bocado de este pastel. Este pastel, la muerte es el mayor enemigo, es el postrer enemigo, la muerte. Y tenemos que vencerla poco a poco, día tras día. Tú tienes que dejar tu carne atrás para que un día tú seas un vencedor. Amén. Tienes que cortarle la cabeza al gigante. ¿Sí? Tenemos muchos gigantes en nuestra vida. Esos gigantes se llaman deseos, se llaman pensamientos, se llama mente, lo que quiero, mi propia voluntad. Son gigantes en nuestra vida. Y Dios te lo permite. Tú dices, es que yo quiero hacer esto. Y la respuesta sería, ora al Señor a ver si Dios está bien. Recordemos a Balaam. Balaam era un hombre conectado, era un profeta de Dios. Y él decía, Señor, voy a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le decía, no. Y se iba, porque él lo que quería era dinero del otro rey, de Balaam. Y iba otra vez, a ver si Dios ha cambiado de opinión. Y iba otra vez y oraba. Y otra vez Dios le contestaba. Y le decía, que te he dicho que no. ¿Nos pasa a nosotros esto? Que te he dicho que eso no lo toques. Que allí no mires. Que allí no vayas. Que con esa persona no te juntes. ¿Nos lo dice a nosotros, hermano? Pero nosotros vamos otra vez. Y Balaam iba otra vez. Al final Dios le dijo, está bien, ve. Por supuesto, no pudo maldecir. Tuvo que bendecir a través de su boca. Porque al final, siempre Él cumple su plan. Amén. Y es bendecir a su pueblo. Aunque sea a través del burro, aunque sea a través del gallo, aunque sea a través de quien sea. Aún Ciro era un hombre, era un rey, pero era un hijo de Dios, no creyente. Porque él no era creyente, no era judío. Pero Dios lo usó. Pero nuestro llamado es no solamente que Dios nos use como un instrumento. Nuestro llamado es que Cristo se contenga dentro de nosotros. Podamos contener a Cristo como un vaso, no solamente como un instrumento. Yo quiero ser anciano para poder predicar. Está bien. Si tú deseas obispado, buena obra desea. Está bien. Pero asegúrate que eres un vaso de Dios. Que tú vas a contener a Dios. Que tú vas a ministrar a Dios. Que la gloria es de Dios, no tuya. Que la palabra que sale de ti es Dios moviéndose para edificar al pueblo, no edificar tu propio ministerio. No quieras ser un instrumento como el burro o como el gallo, el burro de Balaam o el gallo de Pedro. No, yo quiero ser un hijo de Dios, un vaso, que sea un vaso de honra en la casa. Amén. Así que acerquémonos a Él. Piedra viva. Ya Él era una piedra. Era la piedra angular. Era la piedra para construir un templo donde Él pudiera morar. Es lo que Él quería. Es lo que Él quería. Él quería morar. El eterno ministerio viajero fue Dios. Dios siempre bajaba a la tierra y subía al trono. Cuando estaba en el jardín dice que Él bajaba. Él no estaba allí como un policía con Adán. Porque tú no necesitas un policía fuera. Tú necesitas lo que Dios te dio. El policía ya ahora está dentro de ti.
y te está redarguyendo, te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Ese policía está dentro. Aunque sí nos ayudamos en la exhortación, en la amonestación, pero el policía está dentro de ti. Atiende la vocecilla esa que tú la estás tapando. No hables eso, no digas eso, no lo comentes, no pienses eso. El pensamiento viene, no albergues ese pensamiento, no le des más vuelta al pensamiento. No mires más donde no debes de mirar, no vayas donde no debes de ir. El policía está dentro. Y yo te quiero decir, te está advirtiendo, yo estoy convencido de que nadie puede decir, no sabía, mentiroso. Tú sí sabías, porque Dios no te deja solo. Él no sabía, no. Hubo muchos pecados de ignorancia en el Antiguo Testamento, pero cuando viene el Espíritu Santo dentro de ti, Él te está continuamente convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Atiende a la voz interior del Espíritu Santo en tu vida. Y ese Espíritu Santo te va a llevar a poner el hacha al árbol que está plantado dentro de ti. Pero hay un árbol de la vida. Amén. Dice que en el jardín, recordemos algo. En el jardín había 4 tipos de árboles. 4 tipos de árboles. El 4 significa creación. Había 4 árboles, había 4 ríos y había 4 gobiernos. Los 4 árboles, ¿cuáles eran? No se duerman ustedes porque voy a estar preguntando. Esto va a ser escuela dominical. Así que nadie se duerme. El que se duerma, que venga y ponga 10 soles ahí. Verá cómo todo el mundo se van a poner palitos aquí, ¿eh? Nadie se puede dormir. Listo. 4 árboles. Estaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal, que Dios le dijo, no comas de él. Fue la única mandato que le dio. Tenía el árbol de la vida que estaba en el centro del jardín, que él decidió no comer del árbol de la vida. Sabemos que estaba el árbol de la higuera, porque cuando él pecó, él se puso ¿qué? Hojas de higuera, así que tenía que haber árbol de higuera, que habla de la justicia propia. La higuera habla de la justicia propia. ¿Esto qué es? Esto de la justicia propia. La justicia propia es aquella que te justifica a ti mismo. Por eso Adán dijo, la mujer que me diste. O sea que le estaba echando la culpa a Dios. La mujer que me diste. ¿Y la mujer qué dijo? La serpiente que me engañó. ¿Y la serpiente qué dijo? La serpiente miró para atrás y ya no tenía nadie. No se podía justificar, porque ese ya había estado condenado. Ese no tenía justificación propia. ¿Sí? Pero estaba buscando a alguien. A mí sí le podía echar la culpa a alguien. Pero la serpiente se encontró con que era el último de la escala. Así que ellos se pusieron hojas de higuera, por eso tipifican la justicia propia. He hecho esto mal porque yo no tuve la culpa, fue otro el que tuvo la culpa. Si me voy con una mujer y adultero, bueno, es que la mujer me estaba provocando. Y si me voy a jugar a juegos indebidos, es que había un amigo allí y me dijo, si esto no pasa nada, pasa. Siempre fue el amigo, fue la mujer, fue mi padre que me pegó un poco y ya me traumaticé. Y entonces yo ya ahora soy como soy porque mi padre era así. Mentira. Como dice el apóstol Juan, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Amén? Y había otro tipo de árboles. Árboles agradables a la vista
y buenos para comer. Estos tipos de árboles es muy interesante ver que estos sí podían comer, agradable a la vista y bueno para comer, porque tipifican las bendiciones de Dios. Amén. No te dan vida, pero sí es agradable para comer. Señor, sáname. Árbol bueno para comer y agradable a la vista. Señor, necesito un trabajo y Dios te lo da. Bueno para comer y agradable, pero no te dan vida eterna. Las bendiciones de Dios nunca nos dan vida eterna. Hermanos, quiero que quede esto muy claro. Las bendiciones de Dios son de Él, pero no nos dan vida eterna. La vida eterna viene cuando nos acercamos a Él y comemos del árbol de la vida. El único árbol que tiene vida es el árbol de la vida. Amén. Y tú puedes decir, Dios me bendice, y no lo dudamos, porque Él es tan bueno, como hemos cantado uno de los últimos cánticos, que Dios es bueno. Él hace salir el sol sobre justos e injustos, y hace traer la lluvia sobre impíos y sobre piadosos. Así, Él no se corta en la bendición. ¿Por qué hay veces que la gente dice, uy, la gente del mundo prospera más que nosotros? Seguramente sí, es posible. Ellos están buscando lo material y seguramente creen en un Dios lejano y a lo mejor hasta le piden. Y Dios en su misericordia lo permite. Bendiciones. Por eso el Señor es muy claro en la enseñanza. El apóstol Pablo dice, busca el reino de Dios y su justicia, no la tuya, y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué dice ese versículo? Busca el reino de Dios, come del árbol de la vida. ¿Sí? No comas ni te pongas el árbol de la higuera, porque lo que tú buscas en la vida es su justicia, no nuestra justicia. Amén. Así que busca el reino de Dios y su justicia. No te pongas delantales de higuera, no comas del árbol del conocimiento. Dice, y todas las demás cosas serán añadidas. El árbol bueno para comer, las bendiciones de Dios, porque cuando tú buscas a Dios, Él también te da sus bendiciones. Amén. Yo me acuerdo cuando comenzamos la iglesia en la localidad mía, éramos jóvenes y la verdad éramos más pobres que ratas. Esa es la verdad. No teníamos nada. En general, toda la congregación. Nos reuníamos, oíamos la palabra, nos gozábamos, trabajábamos para la iglesia. Yo te quiero decir, a lo largo de los años, Dios ha ido bendiciendo a toda esa gente de una manera especial, dándole lo espiritual y también lo natural, porque Dios no quiere que sus hijos mendiguen pan. Amén. Y Dios quiere prosperaros, pero no busques la prosperidad, busca a Dios. En Él están todas las riquezas en gloria. Amén. También había 4 ríos. No vamos a leer todas las escrituras, pero ustedes la leen en casa, están en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, en el 2, ¿sí? Donde dice que había 4 ríos. Y en esos ríos, ¿qué había? Había oro, había ónice, había plata, había piedras preciosas. Todos los materiales que Dios al principio tenía en el jardín. ¿Por qué? ¿Por qué los tenía todos esos materiales? Son los que usó en el libro de Apocalipsis para construir la ciudad santa de Jerusalén. ¿Veis? Oro, calle de oro, jaspe, piedras preciosas,
plata, redención. Todo lo que había en Génesis, en los ríos, eran piedras que estaban tratadas, eran piedras que habían permitido que el fluir del Espíritu pueda hacerlas redonditas, quitarle todas las aristas. Y tú debes de estar en el río. Ese es nuestro cometido. No te salgas del río. Si tú estás en el río, como una piedra preciosa, aunque ahora no se te vea muy preciosa, si estás en el río, Dios va a quitar todas las aristas de tu vida, aún las aristas de tu carácter, los defectos de nuestro carácter, porque Él quiere hacer una piedra viva, como hizo con Jesús. Por eso Él dice, acercándoos a Él, piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el 5, y es sobre lo que vamos a estar hablando, seguramente estos días, un poco, este versículo es muy importante. Dice, vosotros también. Antes estaba hablando de Jesucristo, y Él dice, acércate a Él, que es una piedra viva. Come del árbol de la vida, que fue una piedra desechada, y fue, más para Dios es escogida y preciosa. Y ahora dice, vosotros también. Nos está poniendo el ejemplo, el modelo es Cristo. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace Pedro esa impartición? Jesús, con lo que pasó, sabemos que Él es una piedra viva. Pero nosotros, ¿por qué? Porque Él murió por nosotros. Gloria a Dios. ¿Algún amén? ¿Algún aleluya? Él murió por nosotros. Él hizo lo que tú no podías hacer por ti. Sacarte del viejo hombre, de Adán. Sacarlo. Y Él te sacó de ahí. Él te dejó tu yo para que tú lo crucificaras. Pero, porque esto es una colaboración. Pero Él llevó en la cruz al viejo hombre, Adán. Amén. El viejo hombre que, por cierto, Él no lo creó viejo. Él creó un hombre joven. Pero cuando pecó, se hizo un hombre viejo. Amén. Por eso cuando hablamos de Él, hablamos de hombre viejo. Es porque es un hombre pecador. El pecado te hace hombre viejo. Acercándonos a la piedra viva, ser edificados. Esto es crecimiento, crecimiento. ¿Cómo? Como casa de Dios, como sacerdocio santo y como sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, este versículo tiene mucha tela que cortar, como dicen algunos. Hay mucha tela que cortar aquí. Así que Pedro estaba hablando de la revelación que él había tenido del Antiguo Testamento. Pues el Antiguo era la sombra y ahora Dios nos trae la revelación. Y él nos dijo, ser edificados como casa de Dios, ser edificado como sacrificio, como sacerdocio santo y como sacrificio espiritual. De esas tres cosas vamos a estar hablando. Casa de Dios. Como decía antes, fijaros que la casa de Dios, ¿por qué Dios quiere hacer una casa? Dios es espíritu y el plan que Dios tenía era entrar en un cuerpo. Y por eso envió a su Hijo unigénito. Cuando Él fue el Hijo unigénito cuando estaba con Él y lo envió. Pero cuando vino a la tierra fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado y glorificado. Ya no fue el Hijo unigénito
ahora fue el hijo primogénito. Hubo un cambio. Por eso Él quiere llevar muchos hijos a la gloria en Hebreos capítulo 2, porque Él ya lo hizo primogénito a Él. El unigénito, no había otro en el cielo. El único que estaba en el cielo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él echó a Satanás. Ya no estaba. Y todos los hombres del Antiguo Testamento, todos los patriarcas del Antiguo Testamento que murieron, ellos sabían dónde iban. Al Seol. Era un lugar donde los muertos iban. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús resucitara. Amén. Y Él fue a predicar a todas esas partes bajas de la tierra para poder sacar de allí a todos aquellos que estaban esperando la venida del Señor y la salvación de Él. ¿A través de qué? De la resurrección. Así que Él siempre quiso entrar en un cuerpo. Y ya tenía un cuerpo, el Hijo, pero ahora Él dice, yo voy a crear uno semejante a nosotros. Ese era el Hijo. Pero Él, a través de los hombres, Él quiere crear un cuerpo de muchos miembros. Un cuerpo de muchos miembros. Por eso toda la obra de redención está hablando de corporeidad. Lo importante no es tu salvación individual. Ese es el principio, ese es el comienzo de tu fe. Lo importante es que tú crezcas corporalmente y haya un cuerpo de muchos miembros donde Él es la cabeza, Él es el fundamento, donde establecemos la casa sobre la roca, que es Cristo. Amén. No sobre la arena. ¿Quién edifica sobre la arena? La religión edifica sobre la arena. Edifica una casa ficticia. Una casa que no tiene fundamento. Por eso Cristo, Él tuvo que venir para ser la roca de nuestra salvación. Y ser esa roca estable donde podemos edificar oro, plata y piedras preciosas. Amén. Porque una parte la tiene que hacer Él y otra parte la hacemos nosotros. Él comienza, Él entra dentro de nosotros y ahora nosotros estamos llegando a Él. Amén. Él ha entrado dentro de nosotros, nos ha dado vida eterna y ahora Él dice, y Él nos amó y ahora Él dice, yo quiero saber que tú me amas a mí. Y ahora tú tienes que estar en Él. Dice el libro de Juan, capítulo 6. Si yo estoy en ti y tú estás en mí, llevaréis mucho fruto. Amén. Por eso la evangelización de hoy día es muy infructuosa. Porque trae poco fruto. Porque hablamos palabras, pero no impartimos todavía la vida. ¿Amén o no? Estamos muy en parte todavía. De vez en cuando tú puedes tener un impulso del Espíritu e impartir la vida. Sí, tenemos la oportunidad. Pero tantas veces hablamos palabrería. Palabras y palabras y palabras. Y después te ven por ahí diciendo, mira, el que me estuvo predicando de Jesucristo, mira lo que está haciendo. Mira lo que está hablando. Mira dónde está yendo. Mira su familia. Mira sus hijos. ¿Sí? ¿Sabéis lo que estoy hablando, no? Porque lo que tenemos que dar no es nuestro testimonio. Lo que Dios quiere es que demos el testimonio de Jesucristo dentro de nosotros. Amén. Así que cuando vamos a ir un momentito al libro de Génesis, guardad Pedro,
Sed edificados como casa de Dios. Es de lo que vamos a hablar un poquito ahora. Cuando vas al libro de Génesis capítulo 2, el verso 21, dices, entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de tus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, ya sabéis la historia. Hizo una mujer. Esta palabra hizo, está hablando, es una palabra en el original, significa y le edificó una mujer. No es solamente un hacer, es un edificar una mujer. Por eso, cuando estaba hablando en tipología, lo que Dios estaba tratando de hacer es levantar al hombre, la cabeza. Por eso Dios siempre trae primero al hombre y después a la mujer. Primero trajo a Adán y después a Eva. Primero hubo un llamado a Abraham y trajo a Sara, ¿sí? Primero trajo a Cristo y hasta que Cristo no fue crucificado y derramó su sangre por nosotros, no hubo iglesia. Había gente que oía del Espíritu, pero la iglesia comenzó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él era la piedra angular, no había casa, no había donde poner la edificación. Por eso Dios lo hizo en orden. Esperó 4.000 años, 4.000 años esperó para ver que el hombre natural no tiene arreglo. Y levantó un hombre del Espíritu, a Jesucristo, y lo puso como piedra angular. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Esa fue la revelación que tuvo Pedro. Así que, y ahí estamos siendo edificados como una casa espiritual. Desde el principio la idea de Dios fue levantar una mujer al hombre, pero no a Adán, a Jesucristo. Porque recordemos algo, el inmolar, él fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, porque lo dice la Escritura. Fuimos elegidos en Él, no fuera de Él. No porque tú eres guapo, eres de aquí del Perú, o eres de Contamana, o eres alto, o eres rubio, no. Es que Él te eligió en Él. Fuera de Él, Él no ve nada. Y todo es para destrucción. Pero en Él somos vistos por nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso, acércate a Él y escóndete en Él, en la hendidura de la peña. Que a veces es oscura, a veces hay problemas. Escóndete en la hendidura de la peña. Señor, escóndeme mientras pasa tu ira. Y después, ten misericordia de mí. Y después, ten misericordia de mí. Así que vemos como desde el principio Dios quiso establecer una casa. Vamos a ir ahora al libro de Génesis, capítulo 28. En el capítulo 28, para no perder mucho tiempo leyéndolo, yo os lo digo, capítulo 28 ustedes verán en vuestras Biblias que Jacob está de alguna manera huyendo de su hermano Esaú, ¿sí? Y él
llega a un lugar donde viene, en el versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Sí? Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y lo extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué promesa más preciosa. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Ese Dios que cuando Él te agarra, Él no te suelta. Amén. Así Él quiere que tú seas con Él. Como Jacob en Peniel, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Amén. El 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Mirad. Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Amén. Y derramó aceite encima de ella. Gloria a Dios. La roca es Cristo, es la casa de Dios. Ahí es donde tú tienes que introducirte. Cuando habla acerca del aceite, está hablando del sacerdocio. Pensemos en esto. El sacerdote era el que tenía, es el que tenía el aceite de la unción. Y la casa tiene que ser llena de la unción del Espíritu. Amén. Así que ahí estaba Jacob yendo para ver si Dios lo bendecía. Y Dios lo bendijo. Le dijo, yo te voy a hacer volver otra vez y te voy a dar toda esta tierra. Pero quiero que veáis en el capítulo 35. Cuando Jacob va con Esaú ya en el 35, él vuelve otra vez a Betel. ¿Sí? Él vuelve otra vez a Betel. Y otra vez en el mismo lugar, o en el sitio parecido. Dice, donde pone que Jacob regresa a Betel. Dice en el versículo 14 sí. En el 12 vamos a leer. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y mira el 14 lo que dice. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra. La casa de Dios. Derramó sobre ellas libación y echó sobre ella aceite. El aceite está hablando de el sacerdocio santo. ¿Y la libación de qué habla? La libación, aquí Jacob, lo que hizo Jacob no fue solamente levantar una piedra
y echarle aceite. Además, le echó una libación sobre el aceite. Ya Dios lo había tratado y la libación significa los sacrificios espirituales. Esta es la revelación que Pedro trajo. Ser edificados como casa de Dios, como sacerdocio santo y como sacrificios espirituales. Damos gracias a Dios. Jacob ya era un hombre tratado, un hombre que había pasado por Peniel, un hombre que se había aferrado a Dios. Ya Dios no es solamente que Dios lo amaba a él, ahora él amaba a Dios. Ahora él había pasado por Peniel, había luchado con Dios y había dicho: Señor, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y se aferró al manto, como la mujer sirofenicia que estaba enferma de sangre y se aferró al manto de Jesús para ser sanada. En medio de todos los religiosos, ella se arrastró, porque esa mujer era inmunda, no podía tocar a los hombres. Sin embargo, se arriesgó, porque podría haber sido apedreada por haber tocado a los religiosos. ¿Amén? Esa mujer tuvo el valor, la entereza, la visión, la palabra de entre una multitud. Ella se arrastró entre las faldas de los religiosos y se aferró al manto de Jesús. Y Jesús dijo: ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Y Pedro, que no entendía: Señor, todo el mundo te aprieta. Y tú dices que ¿quién me ha tocado? No, pero él sabía. ¿Sabes? Todas las iglesias aprietan a Jesús. Todas dicen: Jesús es mío. Yo tengo la verdad de Jesús. Aún los mormones, aún los testigos de Jehová, todos tienen la doctrina: este Jesús es mío. Yo soy el que digo la verdad de Jesús. Pero hay una paloma mía, perfecta mía, esposa mía, que esa saca el poder de Jesús acercándose a él. Amén. Gloria a Dios. Nosotros queremos no estamos aquí para ser una denominación más, sino para acercarnos a Jesús y decir: Señor, yo quiero sacar el poder de ti. Si tengo un problema, quiero sacar el poder de ti. No me quiero justificar, soy débil, pero quiero sacar el poder de ti. No sé cómo solucionar este asunto, no sé cómo tratar este tema, pero yo puedo sacar el poder de ti. Me voy a arrastrar, me voy a humillar, voy a arriesgar mi vida, porque el que desprecia su vida hasta la muerte, ese va a estar con él. Amén. El que guarda su vida perderá la vida eterna. El que pierde su vida por causa de él la hallará. Amén. Así que Dios tiene grandes promesas para nosotros, pero él no terminó ahí. Bueno, son un poquito más solamente para terminar este punto. Dios no terminó ahí, sino que él no se quedó en una roca ni en una promesa, sino que cuando vino, sacó a los israelitas de Egipto, en el libro de Éxodo capítulo 25, le dijo a Moisés: harás un santuario para mí. Harás un santuario. Si queréis verlo en el libro de Éxodo capítulo 25, en el 25 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad
de corazón. Amén. No estaba hablando de diezmos, no estaba hablando de ofrendas obligatorias, no estaba hablando de cuotas, no, estaba hablando de corazón. Él quería comprobar cómo estaba el corazón del pueblo hacia él. ¿Qué estaban dispuestos este pueblo a darle a él después de que él le había dado todo? Los había sacado de la esclavitud, los había mantenido 40 años con comida y con bebida, les había dado carne cuando la pidieron, los habían sanado y librado, los había guardado en el desierto con una nube de fuego y una nube de humo. Yo os he dado todo esto. Ahora quiero saber, ¿qué me vais a dar vosotros a mí? Y dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Amén. Gloria al Señor. Y dice, esta es la ofrenda que tomaréis de hecho. Nos podríamos llevar semanas aquí hablando acerca de las ofrendas, de este tipo de ofrenda. Oro, la naturaleza de Dios; plata, la redención; cobre, el juicio que Jesús hizo en la cruz; azul, lo celestial; púrpura, la sangre. Hay tanta y tanta tipología. Esa era la ofrenda que Dios quería que le dieran a él. No es dinero. Dios no estaba pidiendo dinero. Dios estaba queriendo saber qué había en su corazón. Y hoy día Dios quiere saber qué hay en tu corazón, hermano. ¿Cómo está tu corazón? Porque esta obra es una obra eterna, pero es una obra de corazón. Por eso el nuevo pacto dice, yo voy a quitar vuestros pecados, voy a sanar vuestras iniquidades, voy a llevar vuestras enfermedades. Todo eso lo ha hecho. Pero también dice, y escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Gloria a Dios. Y ahí es donde queremos seguir, que Dios siga escribiendo en nuestra vida. No es nosotros, no es la iglesia, no son los ancianos, no son la gente que viene de fuera a predicar. Es el Espíritu que está escribiendo en tu corazón y en tu mente. Amén. Por eso Romanos 12:2 dice, transformaos por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Dios escribiendo en nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Deja que el Espíritu escriba en tu mente y en tu corazón. Amén. Por eso dice Jesús, lo enseñó también, el que quiera hacer mi voluntad, conocerá si mi doctrina es la verdadera. Amén. Así que es un asunto de corazón. No lo olvidemos. No es religión, no es algo externo, no es comportamiento, es un asunto de corazón, donde Dios quiere escribir sus leyes. Amén. Damos gracias al Señor. Él no termina aquí. Para terminar, en Primera de Reyes capítulo 6, ustedes lo miran, ¿sí? En Primera de Reyes capítulo 6, ustedes miran ese pasaje. Dice, Dios, a causa de la sangre que había derramado David quería hacerle un templo a Dios. Dice, yo estoy viviendo en palacios y tú en una tienda, no puedo consentir esto. Y él, ¿recordáis la historia de Usa? Cuando él quiso traer el arca para hacerle un tabernáculo. ¿Y sabéis qué ocurrió? No vamos a entrar en eso ahora. Pero David de corazón quería hacerle un tabernáculo a Dios.
Pero Dios le dijo, tú no me harás casa, porque has derramado demasiada sangre. Pero sí te voy a dar el diseño de la casa. Dios le dio el diseño de la casa a David. Y David se lo dio a su hijo Salomón y le dijo, así harás la casa de Dios. Gloria a Dios. Salomón levantó el templo de Salomón. Amén. Y ahí tiene el templo de Salomón conforme al diseño que Dios le dio a David, conforme al entendimiento que había. Y esa escritura, no sé si la veremos detenidamente o no, pero esa escritura es muy preciosa, es una tipología entera. Y Dios levantó una casa, el templo de Salomón, y es tipo de la iglesia de hoy día. Es una tipología de la iglesia de hoy día. Quizás la veamos, para que veamos que Dios sí quiere un templo y tiene un diseño y se lo da a los hombres para que ejecuten ese diseño. Amén. Y edifiquen y sean edificados como una casa espiritual. Tú, dice él, acercándoos a él, piedra viva, vosotros también, piedras vivas. ¿Qué está diciendo? Yo estoy tratando con vosotros. Yo os he preparado un río para que las corrientes de las aguas quiten vuestras aristas y yo pueda encajaros en el hueco que tengo para vosotros en la casa. Ahí tengo un hueco para ti, hermano, hermana. Ahí tengo un hueco. Esta no es la casa, esta todavía no es la iglesia de Dios, es la casa donde hay, y es la cantera. Porque dice que en la casa, en el templo de Salomón, no había ruido ni de hacha ni de martillo. Entonces, ¿dónde lo hacían? En la cantera. ¿Y aquí qué pasa? Aquí muchas veces vemos mucho ruido de hacha y de martillo. Vemos que Dios está tratándonos uno hacia otro. Mucho ruido, mucho aspaviento. Mucho, ay Señor, ese hermanito, quítamelo. O yo te lo mando si tú quieres. Hermano, eso es la cantera. Porque hay todavía mucho ruido de martillo y de hacha. Pero gloria a Dios, que Dios está trabajando en nosotros, preparándonos como una piedra viva para incrustarnos en la casa, en el templo de Dios. ¿Amén? ¿Y sabéis lo que ocurrió al final? Y ya me siento, lo prometo. ¿Sabéis lo que ocurrió al final? Que cuando la casa estaba terminada y Salomón oró, dice que la gloria de Dios inundó la casa y todos los sacerdotes tuvieron que salir. No podían ministrar porque cuando la gloria de Dios viene, nadie puede hablar, nadie puede ministrar. Solamente hay sitio para Dios. Amén. Y tú y yo incluidos en Él, porque Él nos escogió en Él. Que el Señor os bendiga hasta el día de mañana.